Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Sé que llevaba un tiempo sin subir vídeos, pero bien, he estado inactivo debido a cosas que he tenido, debido también a vacaciones y he vuelto por una ocasión especial. Aparte, evidentemente, porque quería subir vídeo, porque ya tenía bastantes ganas, sinceramente, he vuelto para hablar de algo que yo considero muy importante, como es esta cumbre entre Trump y Putin en Alaska que se celebró hace una semana y pico, hace unas semanas, ¿no? Y que bien, y que a mi parecer no dio ningún resultado concreto. Es básicamente una especie de estrategia que ha tomado Donald Trump, ¿no? De intentar por una vía negociadora acabar con esta guerra de Ucrania, ¿no? Y anticipo que podemos decir, esta estrategia, al menos de momento, ha fracasado, ¿no? Bien, vengo a hablar un poco de esto, sobre esta cumbre y sobre lo que está pasando a día de hoy, podemos decir, con los intentos de acabar con esta guerra, especialmente por parte de la administración Trump, quien se debe reconocer que lleva la iniciativa, ¿no? En este tema, debido a que, bueno, son ellos los que han optado por esta vía negociadora y la Unión Europea, pues ante todo esto, sin duda, intenta presionar a Trump para que sea más duro, pero como ven que Trump ahora mismo pueden llevarlo hacia el lado de poner sanciones o al menos de ser más duro con Rusia, pues no se desmarcan mucho, ¿no? Le siguen un poco el juego. Por eso digo que Estados Unidos tiene la iniciativa. Y bien, primero me gustaría hablar un poco sobre lo que fue la cumbre en sí. Di mi opinión en Twitter, en varios lugares en redes sociales, pero no lo he dado por aquí, sí que tocará hacerlo. Primero de todo debo decir que la cumbre a mí me pareció lamentable, no en el sentido de que se hiciera una cumbre para negociar una especie de paz, para hablar sobre eso, sino las formas, porque las formas importan. Creo sinceramente que si Trump quería hacer una cumbre, tendría que haberla hecho primero de todo en un país mínimamente neutro, ¿no? Podía hablar de Suiza, podía hablar hasta de Austria, podía hablar, ¿por qué no?, de Qatar o de Emiratos Árabes Unidos, donde ya se han hecho conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, ¿no?, que se hicieron en marzo. Entonces se podía haber hecho en cualquiera de estos países antes que en los propios Estados Unidos, porque sí, porque al final Estados Unidos, aunque Trump diga que él no está del lado de ninguno de los dos bandos, a ver, históricamente y desde siempre Estados Unidos ha sido enemigo de Rusia, no ha sido un aliado, y a día de hoy, por más que Trump quiera vender otra imagen, Estados Unidos no deja de ser un aliado de Ucrania, un aliado, en mi opinión, puede que débil, puede que en cierta manera que ponga muchos palos a las ruedas, pero no deja de ser un aliado. Ahí tenemos acuerdos donde se le venden armas, donde se le proporciona material militar, aunque sí tenga que ser comprado también por países de la OTAN y países europeos también, pero proporciona al final ayuda a Ucrania, ¿no? Por tanto, no deja de ser un aliado. Invitar al final a uno de tus enemigos a tu propio país como si nada, pues creo que es un error, ¿no? Por eso digo que es lamentable. Es decir, primero, creo que la cumbre, como digo, tendría que haber sido en un territorio mínimamente neutro. Segundo, si como mínimo lo haces en Estados Unidos, que ya fue raro, es decir, ya es raro de por sí, invitar, como digo, al presidente ruso, los propios Estados Unidos, un país que es hostil al propio presidente Putin por todo lo que comporta, ya no históricamente con Rusia y Estados Unidos, sino el mismísimo Putin, ¿no? Lo que ha hecho con la invasión de Ucrania, lo dura o que ha sido, podemos decir, sobre todo Estados Unidos con Putin durante el inicio de la guerra de Ucrania, durante el mandato de Biden, pues bien, no tiene mucho sentido invitarle. Además, bueno, un estado como Alaska, que sin duda perteneció a Rusia hace muchísimos años, lo cual, bien, bueno, puede ser visto sin duda como algo simbólico, pero bien, sin duda todo esto, para mí al menos, no transmitió la imagen que tenía que dar, ¿no? Es decir, si al menos quieres venderte como el imparcial, hazlo bien, no lo hagas de esta manera
que parece que adulas más a un dictador que no que intentas tomar distancia. Y después para mí vino lo peor de esa cumbre, que fue el trato de Trump, es decir, Putin fue recibido con los máximos honores, con una alfombrita roja, con los militares rindiéndole pleitesía, los militares de Estados Unidos, propio Trump esperándole, o con un lenguaje corporal que yo creo que se vio que no parecía que, vamos, que estuviera muy enfadado con él, todo lo contrario, parecían los mejores amigos del mundo, solo faltaba que se tomasen copas, lo digo claramente así, y donde sinceramente creo que la imagen internacional de Estados Unidos ese día dio vergüenza porque legitimó un dictador en el escenario internacional, porque al final dio el mensaje de que Estados Unidos, la primera potencia mundial, una potencia que desde la invasión de Ucrania fue muy contundente con la propia Rusia, había invitado a Putin a su país pese a todo, pese a tener sanciones impuestas por este mismo país en su contra, lo invitó como si nada, ¿no? Un Putin que llevaba más de 10 años sin pisar territorio americano, ¿no? Entonces das una muy mala imagen en este sentido, legitimas al final a un dictador como es Vladimir Putin, que está haciendo una masacre en Ucrania, que aparte de todo esto, como menciono, es un dictador, las elecciones en su país no son limpias para nada y todo es un show electoral, y pues bien, le das, podríamos decir, esa propaganda de, mira, me recibe el presidente de Estados Unidos en su país como si fuera uno más, como si fuera un aliado más, muy diplomáticamente, y bien, lo podía haber recibido de una manera, a mi gusto, creo, mucho más fría, mucho más distante, y fue todo lo contrario, ¿no? Creo que aquí Trump cometió un error de graves dimensiones. Yo creo que en este sentido, ya no que Trump pueda simpatizar con Putin por temas ideológicos, o por cierta admiración, como dice mucha gente. Yo también puedo llegar a pensar que Trump quiere ser muy próximo a Putin para que así él piensa que puede haber un acuerdo más favorable, ¿no? Pero ahí es donde se equivoca. La emocionalidad, el trato personal tan amigable puede ser aprovechado por Putin, quien puede ver en Trump una debilidad, lo cual puede ser justamente lo contrario a lo que piensa Trump, ¿no? Y ese día sin duda fue así, transmitió una imagen muy negativa de cara a los Estados Unidos, una imagen débil, ya no solo por el Tato Tam, por todo lo que he dicho, sino además subió en la limusina con él, después tuvimos esa foto infame también de la reunión. Bien, creo que se equivocó muchísimo Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, en todo este tema de la reunión, y para mí es una reunión que se tendría que haber hecho en otro sitio, ¿no? Después, propiamente de la reunión, no se llegó prácticamente a nada. Ellos dijeron que se habían avanzado en las negociaciones, pero no concretaron nada, no hubo ningún resultado en concreto. La entonación de Trump, el lenguaje corporal que dio a entender, yo diría, bueno, en general, cómo se le veía cuando yo vi la comparecencia, es que el propio Trump no parecía realmente, pese a sus palabras, muy convencido de lo que había pasado, ¿no?, en esa reunión. Por tanto, no se anunció nada en especial, simplemente 4 palabras muy bonitas, tanto por parte de Putin como por Trump, de acabar la guerra y todas estas cosas, pero nada concreto, ¿no? Por tanto, no se avanzó en nada, simplemente una invitación de Putin a Trump a Moscú. Y bien, se acabó ahí la reunión, ¿no? Sin duda Trump se fue decepcionado, creo que se esperaba más, sacar algo más de ahí, y sin duda pues Putin ese día salió beneficiadísimo, no por nada, simplemente porque le dio, vamos, un material exquisito de cara a Rusia, es decir, en política interna a Putin, de decir, mira, el presidente de Estados Unidos me ha recibido, me ha validado, mirad, ¿no? Soy respetado en los mismos Estados Unidos. Entonces, bien, sin duda creo que fue un error. Después hemos visto a lo largo de todos estos días que al final, bueno, se reunieron Zelensky con Trump y con líderes europeos, donde vimos una reunión muy positiva, no como la que pasó en la Casa Blanca en febrero, donde vimos una sintonía con Trump, sinceramente, donde vimos a un Trump muchísimo más duro, ¿no? Pero un Trump que va teniendo vaivenes, es decir, a veces te dice ciertas cosas que te hacen dudar, yo diría ciertas
cierta propaganda rusa que él se ha llegado a tragar y mensajes a veces presionando a Putin, ¿no? Demostrando o queriendo, yo creo, dar a entender que él no quiere tomar explícitamente partido en ninguno de los dos lados y que se va moviendo según le convenga, ¿no? Si ahora Putin dice, bueno, yo me voy a sentar para negociar y Zelensky pues dice que él no va a ceder territorio, pues Trump se va a poner más tonto con Zelensky porque ha dicho eso, ¿no? Porque quiere que se sienten a negociar. Al final Trump lo que quiere es acabar con la guerra, no por nada, quiere acabar con la guerra para poderse apuntar el tanto de haber acabado con una guerra que básicamente ha sido, podríamos decir, desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra, al menos en Europa, más significativa, ¿no? Por eso, es decir, para apuntarse el mérito, ¿no? Por eso yo creo Trump tiene en cierta manera tanta prisa también en acelerar todo este proceso, en acabar la guerra, para apuntarse el tanto de que he logrado la paz en una guerra sin, yo he podido mediar en el conflicto, lo he hecho de manera diplomática y también probablemente sí, ganar el Premio Nobel de la Paz. Parece por una parte que ese es su objetivo, ya que ha habido presiones por parte de él y siempre lo menciona, de hecho, ¿no? Pero no entraré en esto porque esto ya es otra dinámica, son cuestiones fuera de lo que ha pasado, ¿no? Pero estamos viendo sinceramente que ahora está un poco todo pendiente de si Putin se va a reunir finalmente con Zelensky. Hay mensajes bastante contradictorios. Rusia sigue sin reconocer a Zelensky como un presidente legítimo, por tanto se da a entender en un principio que no se va a reunir con él si no reconoces Zelensky como presidente legítimo, ¿no? Pero sin duda, ante todo esto, yo creo que el mensaje de Putin a día de hoy es claro y Trump está siendo a día de hoy toreado, ¿no? Puede que en 2 días esto que estoy diciendo no valga para nada, Putin acepte una reunión con Zelensky y adiós muy buenas, pero sin duda a día de hoy las acciones de Putin hablan por sí solas, es decir, las palabras dicen una cosa, unas palabras que por cierto lo único que gustan o lo único que quieren es gustar a Trump, es decir, querer hacer, o sea, hacer que Trump se sienta contento porque saben que es lo que Trump quiere oír, pero en la realidad Rusia no cambia en sus objetivos, no renuncia a sus pretensiones territoriales, no hemos visto ninguna renuncia explícita, nada de eso, ¿no? Bien, sigue bombardeando civiles, sigue bombardeando Ucrania, no hemos visto ningún gesto por parte de Rusia y Trump sigue sin imponer sanciones, sin ser más duro, pese a que el tiempo va pasando, pese a que ya hubo, vamos, como no sé cuántos meses, hará como 2 meses, hará un mes que dijo 2 semanas, veremos qué pasa, impondré sanciones, pasó ese plazo, entonces habló de esta reunión con Putin, llegó a la reunión con Putin, ha dicho lo mismo y volvemos a estar en el mismo escenario, ¿no? Entonces ahora veremos aquí, a partir del lunes, si Putin pues no se digna reunirse con Zelensky, lo que pasa, ¿no? Es decir, Trump juega esto de ir alargando, poniendo, podemos decir, ultimátums que son burlados por Putin, que Putin no se los toma en serio y que Putin sigue haciendo la suya, lo que demuestra una debilidad también de Trump al final, ¿no? Por tanto, hará falta ver para, sinceramente, viendo a Putin, viendo cómo ha sido, viendo lo que hace y teniendo todos los precedentes, Trump no lo va a convencer de una paz. No va a ceder Putin porque Trump le diga o cedes o va a pasar esto. Putin va a seguir haciendo la suya. Putin solo entiende, de hecho, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje de las acciones concretas, no el lenguaje de las palabras. Por tanto, si se quiere que Putin ceda en alguna cosa, se tendrán que tomar acciones durísimas, probablemente en forma de sanciones, también en forma de apoyo militar a Ucrania, probablemente también en establecer garantías de seguridad a Ucrania y que no quede todo en papel mojado. No se puede ceder tampoco la soberanía de Ucrania y ceder a Putin ante sus pretensiones territoriales, simplemente por querer, bueno, hacer que se acabe la guerra rápidamente, porque una mala paz, una paz hecha deprisa, no va a servir de nada y muchos vais a decir, ¿cómo que no va a servir de nada? Sería una mala paz, sí, porque bueno, Ucrania tiene que ceder territorio, pero habría paz. Bueno, sí, habría paz durante un tiempo, pero al final, si cedes ante
dictadores como Putin, este tipo de personas se ven envalentonadas y al cabo de un tiempo sus objetivos los siguen teniendo porque han visto que el mundo en este caso occidental, pues ha sido débil, no ha sabido reaccionar, no ha sabido ser contundente y tienen la certeza de que si vuelven a intentar algo del mismo calibre va a pasar lo mismo. Entonces, en unos años, cuando militarmente probablemente se recuperen, van a volver a hacerlo, ¿no? Y probablemente una paz donde Ucrania ceda parte de su territorio o bien queden zonas, podríamos decir, congeladas en el frente, esta especie, podríamos decir, de, bien, que no se reconozca la soberanía rusa de las zonas que Rusia ocupa de Ucrania, pero que quede así como el frente un poco congelado, ¿no? Y Ucrania mantenga su independencia, todo este tipo de cosas probablemente lo que llevarían es que en unos años, cuando Rusia se rearme, que vuelvan a atacar a Ucrania, o si no atacan a Ucrania, porque hay unas garantías de seguridad que implicarían evidentemente, entiendo yo, un conflicto directo con Estados Unidos o los países europeos, atacar sin duda a otros países como podían ser Moldavia o Georgia o hasta Bielorrusia, que sí, que evidentemente es un estado proxy de Rusia a día de hoy, pero también podía tener pretensiones de directamente anexionársela, ¿no? Entonces, sin ninguna duda ante esto debemos de ser cautos porque una mala paz puede llevar a una repetición de este conflicto donde busque anexionarse, si se cede territorio y no se dan garantías de seguridad, todo el territorio ucraniano. Y si no, como digo, cualquier otro país europeo de la zona como Georgia, ¿no? El caso yo creo que más claro. Entonces, por eso se debe de hacer bien. La paz se debe de dar, pero se debe de dar de una manera concreta, de una manera con garantías, no de una manera rápida por hacerlo. Las cosas rápidas y mal hechas nunca acaban funcionando. Y esto además no es cualquier cosa, no es cualquier tema. Estamos hablando de poner fin a un conflicto, estamos hablando de poner fin a una guerra. Por tanto, son cosas que se deben de hacer bien, ¿no? Y ante dictadores nunca se puede ceder. Esto es así. Es decir, lo hemos visto, la historia nos lo ha enseñado. Entonces, los mismos errores no se pueden repetir. Y aquí los países europeos, y ante esto acabaré probablemente este vídeo, no deben de repetir tampoco los errores del pasado, porque de hoy los países europeos, debido a que les ha pillado el gobierno de, bueno, la administración, la toma de posesión de esta segunda administración de Donald Trump un poco a pie revuelto, que saben que tienen que obtener una autonomía, pero que van a tardar años en conseguirla, están un poco, bueno, intentando convencer a Trump de que ayude a Ucrania, de ponerse de su lado, ¿no? Con un lenguaje, con unas acciones, podríamos decir, más permisivas hacia Estados Unidos, y eso, a ver, está muy bien, evidentemente, pero nunca se debe de perder el foco ni se debe de perder la autonomía y dejarlo todo en manos de Estados Unidos, porque Europa en este conflicto tiene mucho a decir, ¿no? Y aquí se puede cometer un grave error también por parte de Europa si se deja hacer a la administración Trump lo que quiere, ¿no? Así que bueno, a día de hoy es un poco lo que veo, sinceramente, veo un poco que Trump intenta pues acabar con esta guerra de una manera diplomática, pero no le está saliendo muy bien. Las opciones en un futuro, bien, podían ser si hubiera una especie de acuerdo de paz en caso que se reunieran Putin y Zelensky y todo fluctuara con normalidad, entiendo yo, pues sería, entiendo, una especie de acuerdo donde Ucrania nunca reconocería su ocupación, probablemente, pero bien, de facto lo que está ocupado por Rusia seguiría ocupado por Rusia y se establecerían unas garantías de seguridad para que Rusia no pudiera atacar a Ucrania. La otra opción que puede pasar es que evidentemente Trump se harte y diga, pues voy a armar hasta los dientes a Ucrania, voy a ayudar mucho más a Ucrania, voy a imponer sanciones a Rusia muchísimo más severas y nos vamos a dejar de tonterías, ¿no? Porque el señor Putin pues no quiere la paz, solo quiere guerra y conseguir sus pretensiones territoriales. Son los dos escenarios que veo y de momento
Putin, como hemos visto, sus acciones hablan por sí solas. Veremos qué pasa en estas siguientes semanas, veremos qué hace el señor Trump, pero sin duda ante esto hay bastante material a decir y hablar, sinceramente. Así que bueno, muchas gracias por este vídeo, por esta vuelta al canal para tratar este tema, y hablaremos de muchas otras cosas en los siguientes días, también de videojuegos, por cierto.